semejantes buenos y ruidosos días desde Alcalá de Henares. No sé si oís, están las... Creo que son las cigüeñas las que están haciendo tacto. ¿Lo oís ahí? Ahí hay una cigüeña, ahí arriba. Lo estaré enseñando. Entre estos pájaros verdes que no sé cómo se llaman. No sé cómo se llaman, pero bueno, veis que es un día muy ruidoso. Bueno, vamos a centrarnos. Estamos aquí, como veis, aquí en la Plaza de las Bernardas, en la maravillosa ciudad de Alcalá de Henares. Esta es la iglesia de, ahora mismo no me acuerdo cuál, os estaré poniendo el nombre. Y aquí veis aquí el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, que esto era antes un convento y luego después también fue sede de la Inquisición y prisión, ¿vale? Ahora la entrada es gratuita, es un museo, pero aquí delante de la fachada del Palacio Arzobispal se encuentra el monumento a Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y reina de Inglaterra. Esta estatua es obra de Manuel González Muñoz y se inauguró en 2007. Veis aquí que lleva ella, la representa de jovencita. Sabéis que ella nació aquí el 16 de diciembre de 1485. 2 meses después se fue ya con sus padres. Sabéis que los reyes católicos tenían una corte muy itinerante, siempre estaban por ahí, de arriba y para abajo. Entonces veis que ella es muy jovencita, todavía pues cuando no tenía todos los problemas que tuvo con su segundo marido. Entonces veis que lleva en la mano un libro y una rosa representando la delicadeza y la inteligencia, porque era una de las reinas, si no la más culta de su época. Entonces, bueno, voy a esperar un momentito porque está pasando un grupo y va a haber mucho ruido. Ahora sigo contándoos. Bueno, el grupo no tiene pinta de irse, así que vamos a intentar a ver lo mejor que pueda. Os comentaba que ella la prometieron al príncipe Arturo de Inglaterra. Y ese matrimonio al final se llevó a cabo en 1501, pero Arturo falleció nada más que 5 meses después y claro, pues ella se había quedado viuda, pero ella era muy rica y a Inglaterra no le interesaba para nada que esta princesa se fuera. Entonces dijeron, bueno, pues como ella decía que el matrimonio no había sido consumado porque Arturo estaba muy enfermo, pues dijeron, pues ya está, te casas con mi hijo, el futuro Enrique VIII, que era ahora el heredero del trono. Entonces esa boda se llevó a cabo al final en el 11 de junio de 1509, 7 años después de la muerte de Arturo. Entonces Catalina tenía entonces 23 años y el rey le faltaba muy poquito para llegar a los 18. Luego el 23 de junio fueron coronados como reyes de Inglaterra, porque había muerto en 1509 Enrique VII. Y como pues eso, el primogénito había muerto ya, pues subieron ellos al trono. La pareja tuvo varios hijos, pero todos eran abortos o al final acababan muriendo muy chiquititos. Y la única hija que le sobrevivió fue su hija María, que fue después María I de Inglaterra, llamada Bloody Mary, ¿no? María la Sangrienta, que había nacido el 18 de febrero de 1516. Entonces después... Enrique, bueno, que al principio tuvieron un matrimonio muy feliz, se llevaban muy bien, pero luego Enrique pues iba de flor en flor, como aquel que dice, hasta que pues se enamoró de Ana Bolena y quiso divorciarse de Catalina, argumentando que bueno, que como se había casado con su hermano, que se había casado con la viuda de su hermano, que eso no estaba bien a ojos de Dios, vamos, que quería anular el matrimonio, ¿no? Entonces, claro, la Iglesia Católica, que además el Papa se llevaba muy bien con la familia de Catalina. Pensad en Carlos V, el gran Carlos V, era su tío, su sobrino, sí, perdón, ella era tía de él. Entonces nada, al final Enrique cogió y rompió con Roma, creó su propia iglesia, repudió, vamos, anuló su matrimonio con Catalina y solamente la dejó como si fuera la princesa viuda de Gales. Y entonces, pues bueno, pues sabéis que al final acabó casándose 6 veces. Y pues de Catalina se divorció, a Ana Bolena le cortó la cabeza, a Jane Seymour murió después de dar a luz, de Ana de Clive se divorció, a Catalina Howard le cortó la cabeza también y al final Catarina Parr, que fue la única que le sobrevivió. Pero bueno, nuestra Catalina era muy muy querida en Inglaterra y lo que pasa es que la pobre murió separada de su hija y muy pobre en el Palacio de Kimbolton el 7 de enero de 1536.
Así que aquí la tenéis, veis esta estatua, ya os digo, súper bonita, todavía la representa ella joven y tranquila y vivaracha. Y entonces, otra cosa que os voy a enseñar, aparte de la maravilla que es este pueblo, que además es el tercero más poblado de Madrid, después de la ciudad de Madrid, mi Móstoles de mi arma, pues viene Alcalá de Henares. Entonces veis aquí la placita, está súper mona, y os voy a enseñar ahora mismo una cosita allí delante. Y bueno, amigos, pues como veis, justo al lado de la estatua de su hija está la estatua de la reina Isabel la Católica. Como veis aquí, la ciudad de Alcalá, a la reina Isabel la Católica en el 5º centenario de su muerte, 1451-1504, Ayuntamiento de Alcalá de Henares en 2004. Veis aquí la reina, y que la veáis bien por cerca. Ahí lleva el cetro, la corona. Es una estatua muy bonita. Ah, mira, pone aquí incluso el nombre del autor, Santiago de Santiago. También vaya nombre para ponerle. Entonces aquí lo veis. Está lo que es, bueno, lo voy a enseñar por detrás también para que veáis. Aquí el manto. Está junto a lo que era la entrada del Palacio Episcopal. Y entonces veis aquí, por ejemplo, además de la estatua, buenísima por cierto, está esta plaquita: Fortaleza Palacio Arzobispal. Bueno, os pondré un poquito de zoom para que lo veáis. Escenario de las Cortes de Castilla de 1348, creo, de la primera entrevista de Colón con Isabel la Católica, del nacimiento de Catalina de Aragón y del emperador Fernando I de Austria. Es aquí, porque sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, aquí en este palacio no solamente había nacido Catalina, pero vamos a entrar que lo veis por dentro, sino también el 10 de marzo de 1503, doña Juana de Castilla, la mal llamada la loca, dio aquí a luz a su hijo Fernando, el futuro emperador de Austria, vamos, de allí, del Sacro Imperio Romano. Os veis, este es el palacio. Súper bonito. Pero os voy a enseñar este sello de aquí. El patio es súper bonito. A ver si descubro qué partes son las originales y cuáles no. Bueno, aquí creo que lo veis un poquito mejor. Este es el escudo del cardenal infante Luis de Borbón y Farnesio. ¿Veis aquí? Estaré poniendo el zoom para que lo veáis mejor, claro, pues no. Sabéis que él fue infante de España, el sexto hijo de Felipe V y de su segunda esposa Isabel de Farnesio. Entonces fue cardenal, arzobispo de Toledo y primado de España y arzobispo de Sevilla. Entonces, bueno, pues aquí que este es su sello, perdonad. Entonces aquí estamos. Este es el palacio, que como veis es súper bonito, ¿vale? Es el original, reconstruido porque se destruyó, por supuesto, pero está todo reconstruido en base al original. Se construyó en 1209 y se terminó básicamente pues en 1545. Pero vamos, es propiedad de la archidiócesis de Alcalá de Henares. Fue fundado por Rodrigo Jiménez Rada. Pues aquí lo veis, y ya os digo, aquí nació Catalina de Aragón, nació el emperador Fernando I de Habsburgo. Y las cotorras estas, bueno, es espectacular, mirad qué mogollón de cotorras. Qué fuerte. Y ya os digo que además también aquí pues fue la primera entrevista de Colón con los reyes católicos. Así que bueno, pues este es el palacio, veis que es súper bonito. Entonces os voy a enseñar la placa que hay allí, porque no, a ver, yo creo que no, os la he enseñado antes por fuera, pero os lo voy a enseñar un poquito ahora mejor desde aquí. A ver, esperad, que hay un señor que no quiero filmarle. Es un palacio súper bonito, ya os digo, reconstruido del original, por lo que me acaban de comentar, que he preguntado a posta. Pero veis que es bonito. Y entonces en esa placa, pero voy a acercarme aquí, veis que pone aquí, en este palacio, verá, me voy a acercar a enseñarosla. En este palacio de los arzobispos de Toledo nació Catalina de Aragón, reina de Inglaterra, el excelentísimo ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el 5º centenario de su nacimiento, 16 de diciembre de 1985. Esta es la plaquita que lo recuerda. Así que lo veis, el edificio es muy muy bonito. Veis aquí los cordones cardenalicios.
Entonces ya os digo, está la placa que recuerda el nacimiento, la estatua, hay una calle que lleva su nombre, hay un banco, el Banco Catalina, y la estatua de su madre que está allí. Así que yo creo que vamos a volver a la estatua para despedir el vídeo desde allí. Y bueno, amigos, pues acabo el vídeo donde lo empecé, de nuevo con las cigüeñas haciendo todos sus ruidos. Y aquí os dejo con la estatua de Catalina, una mujer inteligentísima, muy piadosa, muy querida en Inglaterra, que por desgracia descansa en una tumba muy humilde en la Catedral de Peterborough, que si no recuerdo mal, creo que Peterborough está hermanada con Alcalá de Henares. Si me estoy equivocando lo estaré poniendo en la pantalla, si no es que sí, pero creo que sí. Ella murió, ya os digo, con 50 años en el castillo de Kimbolton y está enterrada allí en una tumba bastante discreta, pero que siempre está decorada, siempre hay flores y granadas Pero bueno, aquí tenéis su estatua en su palacio natal. Espero que os haya interesado este vídeo, que os haya gustado, y ya sabéis lo de siempre, darle al like, suscribiros si no estáis suscritos, dejar comentarios y nada, pues desde Alcalá de Henares, delante de Su Majestad la Reina de Inglaterra, hija de los Reyes Católicos, Catalina de Aragón, pues me voy a despedir hasta el próximo vídeo. Un saludo.